Y sobre todo también hay que ver realmente, no sé cuál es la opinión general, pero creo que hay gente que, por supuesto, ya hablaremos de que consideran a quién consideran favorito o no para llevarse el Mundial, pero creo que es un año para Bagnaia que si vuelve a ganar, si vuelve a estar ahí arriba, puede acallar a la parte que no son sus aficionados, a sus detractores, de que no es eso, ese gran nombre, que no es uno de los mejores, que es de perfil bajo, porque revalidar un título y además con un incordio, entre muchas comillas, en el box por segundo año, pues seguramente yo creo que callará a este pequeño, grande o mediano sector que por no tener tanto nombre como otros pilotos en la historia no lo consideran quizá con madera de campeón. Sí, efectivamente, sería una buena forma de reivindicarse, por así decirlo, pero vamos, también te digo, después de ser campeón una vez en MotoGP, poco tienes que demostrar o nada, y más cuando ha sido la mayor remontada de toda la historia del Mundial. ¿Qué más pruebas hace falta para considerar a Pecco un gran campeón, como lo ha sido Marc Márquez y lo sigue siendo, como lo ha sido Jorge Lorenzo, como lo ha sido Valentino Rossi y tal? Toda esa ristra de pilotos que han llegado a ser campeón del mundo, Joan Mir, etc, etc, etc. Has ganado un mundial con todas las de la ley, encima remontando como lo has hecho. Chapó, no tienes nada más que demostrar, crack, así que ahora disfruta, y el tener haters y demás está a la orden del día, que nos pasa hasta a nosotros, así que no se preocupe, que sobre todo eso, que disfrute y que no pierda la cabeza pensando en historias que no vienen a cuento. Pero vamos, que sería un golpe encima de la mesa, y quién sabe si incluso alargar esa hegemonía, esa posible hegemonía de Ducati en el tiempo, ya sea con Pecco, ya sea con Bastianini o incluso con Jorge Martín, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Es que yo creo, y tengo la sensación, por lo menos personal, el otro día ponía MotoGP en redes sociales, dejar vuestra unpopular opinion sobre MotoGP, que yo no sé, estos años en los que sobre todo ha estado Márquez como líder de todos estos años ganando títulos, como quizá que los campeones de estas épocas no tienen quizá la consideración. Igual tiene que ver por esto que hablaremos ahora, de que no hay tanta tensión y tanta rivalidad, pero había, por ejemplo, muchos comentarios de odio, no de odio, pero Mir no va a volver a ganar nunca y no se mereció ganar, o ganó carreras no sabe cómo, Quartararo no es tan bueno, ganó un mundial y demás. O sea, no sé cómo que es, vamos, noto que como que estos últimos años tampoco está dando tanta consideración a estos nombres como Pecco, como Mir, como que sí, son campeones. Incluso creo que en España tampoco se ha dado ese reconocimiento a Mir, que ha pasado como de puntillas en el abanico histórico de campeones españoles de MotoGP. Sí, efectivamente, como que se ha perdido, y además lo hemos dicho, esto influye también en ese gran ídolo que no tenemos a día de hoy, como pudo ser en su día Valentino Rossi, como lo ha sido Marc Márquez, como lo ha sido Dani Pedrosa, como lo ha sido Jorge Lorenzo, incluso Stoner, anteriormente Nicky Hayden, en fin, que eran pilotos que movían masas, y a día de hoy tú preguntas a alguien y como mucho te pueden decir, sí, yo sigo a Marc Márquez y Marc Márquez es el mejor y tal, pero no hay ese arraigo de afición con un piloto de decir, no, es que yo voy a defender este piloto a muerte porque es el mejor del mundo, porque da igual la carrera, porque da igual tal. No, como que se ha perdido esa esencia, y quizá tenga también algo que ver lo que vamos a comentar un poquito más adelante, que es el tener la retransmisión de las motos de pago, el que no estén en abierto, el que quizá haya mucha gente que no lo pueda pagar, o directamente que no lo quiera pagar, porque aquí siempre lo hemos tenido gratis, y todo esto ha hecho que la gente se desconecte, y yo mismo, que soy un amante del motociclismo, ya no solo de MotoGP, sino de todas sus categorías, incluso alguna que practico, pero yo me llegué a desconectar durante varias temporadas de la MotoGP, porque no le encontraba ese aliciente que sí lo encontraba en años anteriores. Así que creo que es una mezcla de todo, y que a lo mejor con esta subida de precios de las retransmisiones y demás no sea la mejor ayuda para dar ese pasito hacia adelante. Y que quizá sonaremos a nostálgicos, y es gracioso que además, por ejemplo, en mi caso, que yo soy mucho más joven, pero sí que es verdad que en otros años
no hacía falta que fueses el top 1 o top 2 para tener una legión de fans, para tener seguidores. Es decir, yo me acuerdo, había épocas en las que cuando Hayden todavía no tenía el título, tenía mucho fan detrás, Stoner lo mismo, sin ganar un título, como por ejemplo Vermeulen también tenía mucha fama detrás, Alex Barro, Biaggi, eran pilotos que no tenían o quizá no habían ganado algún título o no era necesario el título para tener fans y para tener muchos seguidores y para tener ese carisma. Ahora, por ejemplo, como bien te decía en esta publicación, gente diciendo, no, hasta que Quartararo no gane uno más, o hasta que Bagnaia no gane uno más, como que ahora hace falta mucho más para que yo creo contentar a la afición general o para ganar la masa de fans que antes no hacía tanta falta. Sí, porque eran pilotos carismáticos, pilotos que han marcado una época del motociclismo y como bien dices, es que Carlos Checa no llegó a ganar ningún mundial, Sete Gibernau no llegó a ganar ningún mundial, como referencias de pilotos españoles, es que Alex Cribillé antes de ganar un mundial ya estaba considerado un gran piloto. Y ya cuando ganó el mundial fue la terminación de la consagración como movimiento de masas, pero es que Dani Pedrosa tampoco ganó ningún mundial de MotoGP, ganó uno en 125 y dos en 2,5 y movía masas, y a día de hoy todavía hay mucha gente, muchos foros, muchos grupos de Facebook, muchos grupos de Telegram que son dedicados a noticias sobre Dani Pedrosa, ya sea de ahora o del pasado. Y era ese misticismo que tenía el motociclismo, que tenía la MotoGP, que lo hacía tan y tan especial, que daba igual la carrera, daba igual el momento del año, que la gente lo seguía, la gente estaba conectada. Si no ibas con Dani Pedrosa, ibas con Jorge Lorenzo, si no con Valentino, si no, yo qué sé, se me ocurre que hasta Randy de Pournier, que llevaba la onda satélite, tenía su seguimiento a tope. Incluso Álvaro Bautista, que no llegó a triunfar en MotoGP, como hemos dicho muchas veces, John Hopkins con la Kawasaki y demás, yo que sé, Sylvain Guintoli, todos eran pilotos, por así decirlo, emblemáticos, que a día de hoy, ya te digo, es que no hay un arraigo, no hay una afición tan fuerte como con ese tipo de pilotos. Así que ya digo que no sé muy bien si ha sido por falta o porque ha bajado la calidad de los pilotos, si al profesionalizarse todo se ha perdido ese toque cercano que tenía la MotoGP y ese toque distinto. No sé, pero la realidad es esa, que a día de hoy está perdiendo cada día más adeptos el mundo del motociclismo y de la MotoGP, así que algo tienen que hacer. Y mediáticamente no solo a nivel del mundo, sino nos centramos en nuestro país, en España, está claro que tampoco está viendo quizá ese apoyo o esa sensación. Es decir, 2019-2021, cuando gana Mir el Mundial, estamos hablando de que Mir gana el Mundial con una Suzuki que sí, lo hizo muy bien ese año, pero te estás cargando el dominio de Honda, de Yamaha y de Ducati. Entras entre medias con una Suzuki y te llevas el Mundial. Y yo no he visto, como digo, tanta repercusión en lo que hizo Mir hace años, si nos retrotraemos, lo que quizá ha hecho Pedro Acosta o lo que quizás está haciendo Izan Guevara en categorías más pequeñas. Hace años era el fenómeno, esa marea entre Lorenzo, Pedrosa, que claro que tienen un talento natural, pero ¿por qué no esa repercusión en España con Mir, con Acosta, con Guevara, que veíamos hace años, que ahora no reciben esa repercusión? Y por ejemplo, tú lo has comentado muchas veces, sobre todo con Pedro Acosta, que es quizá esa esperanza con ese carisma y esa manera que tiene de ser el tiburón de Mazarrón. Sí, yo creo que Pedro Acosta y Izan Guevara, los dos pilotos que acabas de comentar, pueden ser los que vuelvan a reactivar esa afición por las motos en España, porque son dos pilotos que gustan mucho a la gente, porque tienen ese desparpajo, son extrovertidos, tienen ese punto de showman, sobre todo Pedro Acosta, ya lo hemos visto, que en cuanto sale a un escenario pues la risa está asegurada. Creo que eso nos va a ayudar un poquito a volver a tener esa masa detrás de cada piloto y demás, pero ya te digo que es que lo que tú acabas de decir, resulta que después de la hegemonía de Honda y de Yamaha en la etapa anterior, llega una Suzuki pilotada por un piloto español y sinceramente creo que
ha sido el título que menos se ha dado a conocer de toda la historia de MotoGP. Y después Fabio, pues bueno, más o menos igual, porque encima pilló el COVID, ahí entre medias, bueno, en fin, han sido temporadas que han pasado sin pena ni gloria, pero es que quizá los 2 últimos títulos de Marc pasó lo mismo, que ya se daba por hecho que Marc Márquez iba a ganar, porque no tenía nadie que le hiciera sombra. Ya digo, algo tienen que hacer para remediar esto, porque si no, esto ya sabemos cómo va, los tiempos corren muchísimo, la tecnología va muy deprisa, todo va súper rápido y si no te reinventas, si no haces algo nuevo, tu tendencia es a ir para peor, y lo estamos viendo con el fútbol. El fútbol se ha estancado en un punto que lleva muchísimo tiempo sin evolucionar, parece que no hay nada más allá. Te llega un Ibai Llanos, un Gerard Piqué, te montan una Kings League, que es una liga privada de equipos montados, de colegas con jugadores profesionales, tal, no sé qué, y resulta que estás teniendo mejores datos de audiencia que muchos partidos de primera división. Primero, son partidos gratis, los de primera división no. Segundo, tienen ese punto de picante y ese punto de diversión que no lo tiene un partido de profesionales. Pues todo esto, yo sinceramente creo, y se puede extrapolar al motociclismo, creo que la Kings League va a hacer que el fútbol profesional evolucione hacia más espectáculo. Y en el motociclismo y en el mundo de los automóviles, algo así van a tener que hacer, porque la realidad es que cada vez los datos de audiencia van a peor. Así que bueno, veremos a ver dónde termina todo esto.